Mi vida cambió por completo cuando gané 250 millones de dólares en la Lotería Nacional. Nunca fui de jugar, pero ese día algo me impulsó a comprar un billete mientras pagaba mi café matutino. Jamás imaginé que esos $5 transformarían mi existencia y revelarían la verdadera cara de mi familia, especialmente la relación tóxica con mis padres y mi hermana menor, Daniela. Lo que debería haber sido el momento más feliz de mi vida se convirtió en una batalla por defender lo que era mío frente a una familia que siempre me había relegado a un segundo plano. Vi sus rostros transformarse cuando les mostré el cheque. Era como si de repente yo fuera importante, como si 34 años de indiferencia pudieran borrarse con el brillo de esos millones. Mi madre, Elena, me abrazó con una efusividad que nunca antes había mostrado hacia mí, mientras mi padre, Roberto, comenzaba inmediatamente a hablar de inversiones familiares y proyectos conjuntos. La mirada de Daniela, sin embargo, era la más reveladora, una mezcla de envidia y cálculo que me heló la sangre. Esa misma noche, durante una improvisada cena familiar en mi pequeño apartamento, mi padre aclaró su garganta y pronunció las palabras que marcarían el comienzo de mi pesadilla. Camila, hemos estado pensando. Daniela siempre ha tenido menos oportunidades que tú. Sería justo que compartieras la mitad de tu premio con ella. Me quedé paralizada. ¿Menos oportunidades? Daniela, la hija dorada, quien recibió todo lo que yo nunca tuve. Clases de ballet, viajes al extranjero, la universidad pagada mientras yo trabajaba turnos dobles para costear mis estudios. La injusticia era tan absurda que casi me reí. Pero la expresión seria de mis padres me indicó que no era una broma. Realmente esperaban que entregara 125 millones de dólares a mi hermana, como si fuera lo más natural del mundo. No, respondí con una firmeza que sorprendió incluso a mí misma. Este dinero es mío. Puedo ayudarlos, pero no voy a regalar la mitad. El silencio que siguió fue ensordecedor. La sonrisa de mi madre desapareció, reemplazada por una mueca de disgusto que había visto tantas veces durante mi infancia, cuando mis logros nunca eran suficientes. Mi padre golpeó la mesa con tanta fuerza que los platos saltaron. «Después de todo lo que hemos hecho por ti», gritó, como si mi existencia fuera una deuda impagable. Daniela comenzó a llorar, empleando la misma táctica que había utilizado toda su vida para conseguir lo que quería. «Siempre has sido egoísta, Camila», sollozó mientras nuestros padres la consolaban. «Solo pienso en mi futuro», repliqué, recordando cómo ellos nunca se preocuparon por el mío. Les pedí que se marcharan. Necesitaba espacio para procesar todo lo sucedido. Mi recién adquirida fortuna ya estaba envenenando lo poco que quedaba de nuestra relación familiar. No tenía idea de que la verdadera traición estaba por venir. A la mañana siguiente, regresé a mi apartamento después de reunirme con un asesor financiero. Abrí la puerta y me quedé petrificada ante la escena frente a mí. Mi madre sostenía mi cheque de lotería sobre una vela encendida, mientras mi padre me miraba con frialdad. «Si no vas a compartir, no recibirás ni un centavo», declaró con una voz que destilaba amenaza. La esquina del cheque ya comenzaba a ennegrecerse con las llamas. Contrario a lo que mis padres esperaban, una sonrisa se dibujó en mi rostro y comencé a reír. Mi reacción los desconcertó completamente. La mano de mi madre tembló, alejando momentáneamente el cheque del fuego. «¿De qué te ríes?», preguntó mi padre, visiblemente confundido. «Pueden quemar ese papel si quieren», respondí con una calma que ni yo misma entendía. «El dinero ya está asegurado. Ese es solo un cheque ceremonial para las fotos. El depósito real se hizo electrónicamente esta mañana». La expresión en sus rostros fue indescriptible. Mi madre dejó caer el cheque parcialmente quemado como si de repente le quemara los dedos. Mi padre palideció, comprendiendo que su intento de manipulación había fracasado estrepitosamente. «No, no te creo», balbuceó mi madre, pero la duda en su voz era evidente. «Estás mintiendo para proteger tu dinero». Saqué mi teléfono y les mostré el correo de confirmación del banco. 250 millones de dólares. Menos impuestos. Ya están en una cuenta segura. Mi asesor financiero me recomendó depositar el dinero inmediatamente por seguridad. Parece que tenía razón. Mi padre intentó cambiar de estrategia. Su rostro, antes dominante, adoptó una expresión conciliadora que nunca había usado conmigo. «Camila, cariño, solo queremos lo mejor para la familia. Somos tus padres. Hemos sacrificado todo por ti». «¿Sacrificado todo por mí?», pregunté incrédula. «¿Como cuando vendieron mi auto para pagar el viaje a Europa de Daniela? ¿O cuando se negaron a ayudarme con el pago inicial de mi apartamento, pero compraron una casa de vacaciones para que Daniela practicara su arte?» Años de resentimiento acumulado comenzaban a desbordarse.
Por primera vez me sentía en posición de poder frente a ellos. Era una sensación extraña pero liberadora. Siempre ha sido dramática, intervino mi madre, recuperando su compostura. Daniela simplemente tenía necesidades diferentes. Ella es más sensible, más artística, y yo más prescindible, ¿verdad? Respondí. Pues ahora mi dinero también es prescindible para ustedes. Les pedí que se marcharan nuevamente, esta vez con más firmeza. Se resistieron al principio, intentando aplacarme con promesas y disculpas vacías, pero mi determinación era inquebrantable. Finalmente, se fueron, no sin antes lanzarme miradas que mezclaban ira y cálculo. Sabía que esto no había terminado. Esa noche, mi teléfono no dejó de sonar. Primero llamadas de mis padres, luego de Daniela, e incluso de tíos y primos con quienes apenas había hablado en años. La noticia de mi fortuna se había extendido como pólvora por toda la familia. Decidí apagar el teléfono y disfrutar de un momento de paz. Al día siguiente, me reuní nuevamente con mi asesor financiero, un hombre llamado Javier, que había sido recomendado por la lotería para ayudar a los ganadores a gestionar sus nuevas fortunas. Me advirtió sobre los peligros que enfrentaba. La mayoría de los ganadores de grandes premios sufren presiones familiares intensas, explicó mientras revisábamos opciones de inversión. Muchos acaban perdiendo todo su dinero o, peor aún, sus relaciones más importantes. Creo que mis relaciones familiares ya estaban perdidas antes de ganar, confesé. Entonces proteja su herencia, respondió con seriedad. No es solo dinero, es su libertad y su futuro. Esa palabra, herencia, resonó en mi mente. Nunca había esperado recibir nada de mis padres, ni material ni emocionalmente. Ahora tenía mi propia herencia, creada por el destino o la suerte, pero era mía y estaba determinada a protegerla. Mientras salía de la oficina de Javier, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi tía Clara, la hermana menor de mi madre. A diferencia del resto de la familia, Clara siempre había sido amable conmigo. Necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre tus padres y lo que están planeando. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podrían estar tramando? Acordamos vernos en una cafetería discreta al otro lado de la ciudad. Clara llegó con expresión preocupada, mirando constantemente sobre su hombro como si temiera ser seguida. Tus padres están consultando a un abogado, me dijo sin preámbulos. Están buscando la manera de impugnar tu capacidad mental para gestionar tu dinero. Quieren solicitar una tutela legal. La taza de café tembló en mis manos. ¿Una tutela? ¿Como si yo fuera incapaz de manejar mis propios asuntos? Clara asintió gravemente. Están recopilando evidencia de que el dinero te ha afectado negativamente. Hablan de episodios de depresión que supuestamente tuviste en la universidad, de tu inestabilidad emocional. La venganza que mis padres estaban planeando era mucho peor de lo que había imaginado. No solo querían mi dinero, querían arrebatarme mi autonomía, mi dignidad. No iban a conformarse con menos que el control total sobre mí y mi fortuna. Hay algo más, añadió Clara, bajando aún más la voz. Roberto no es realmente tu padre biológico. Las palabras de Clara me golpearon como una bofetada. Me quedé sin aliento, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo? Logré articular finalmente. Clara tomó aire profundamente. Elena tenía una relación con otro hombre cuando conoció a Roberto. Cuando supo que estaba embarazada, decidió quedarse con Roberto porque tenía mejor posición económica. Él aceptó criarte como suya, pero nunca logró verte realmente como su hija. De repente, toda mi vida adquirió un nuevo y terrible sentido. El distanciamiento, la preferencia obvia por Daniela, la frialdad con la que siempre me había tratado Roberto. No era solo favoritismo, era rechazo hacia alguien que no consideraba verdaderamente parte de su familia. ¿Quién es mi padre biológico?, pregunté con un hilo de voz. Se llamaba Miguel Sánchez. Era un artista, un pintor con mucho talento pero poco reconocimiento. Murió hace unos 10 años de un ataque cardíaco. Clara sacó de su bolso una vieja fotografía arrugada. Este es él. Observé el rostro del hombre que nunca conocí. Tenía mis mismos ojos, mi misma sonrisa. Era como mirarme en un espejo masculino. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera contenerlas. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté entre sollozos. Porque necesitas entender con quién estás tratando, respondió Clara con firmeza. Elena y Roberto no son las personas que crees. Nunca lo fueron. Y ahora, con tanto dinero en juego, son aún más peligrosos. Salí de aquella cafetería como una persona diferente. La revelación sobre mi verdadero origen había sacudido los cimientos de mi identidad.
Pero también me había liberado de alguna manera. Ya no tenía que buscar la aprobación de Roberto, un hombre que nunca me consideró realmente su hija. Ya no tenía que preguntarme por qué nunca fui suficiente para él. La respuesta siempre estuvo ahí, oculta en una mentira fundamental. Al día siguiente, recibí una citación legal. Tal como Clara había advertido, mis padres habían iniciado un proceso para solicitar una tutela sobre mí, alegando que el impacto emocional de ganar la lotería había exacerbado mis problemas psicológicos preexistentes y me había vuelto incapaz de tomar decisiones racionales sobre mi patrimonio. La justificación era tan absurda como ofensiva. Llamé inmediatamente a Javier, quien me recomendó a una abogada especializada en derecho familiar llamada Mariana Vega. Concertamos una reunión de emergencia esa misma tarde. Esto es un caso clásico de manipulación familiar por dinero, explicó Mariana después de revisar la citación. Pero tienen un caso extremadamente débil. No tienen historial médico que respalde sus afirmaciones sobre tu salud mental, y el hecho de que hayas consultado a un asesor financiero demuestra que estás tomando decisiones prudentes. No quiero solo defenderme, le dije con determinación. Quiero que esto termine de una vez por todas. Estoy cansada de ser la víctima en esta familia tóxica. Mariana me miró con comprensión. Podemos presentar una contrademanda por acoso y extorsión. Tenemos el incidente del cheque, que fue esencialmente un intento de coacción. También podemos solicitar una orden de alejamiento. Mientras salía del despacho de Mariana, recibí una llamada de un número desconocido. Era Daniela. Camila, por favor, necesito hablar contigo. Su voz sonaba diferente, más vulnerable de lo que recordaba. A solas, sin mamá y papá. Dudé. Daniela siempre había sido la favorita, la princesa de la familia, pero también había sido una peón en los juegos de manipulación de nuestros padres. Decidí darle una oportunidad. Nos encontramos en un pequeño parque cerca de mi apartamento. Daniela llegó sin maquillaje, vestida con sencillez, tan diferente de su habitual imagen cuidadosamente elaborada. Quiero pedirte perdón, comenzó, sorprendiéndome completamente. Por todo, por los años de permitir que te trataran como menos, por no defender a mi hermana cuando debería haberlo hecho. La observé con cautela, buscando signos de falsedad. ¿Por qué ahora, Daniela? ¿Por qué después de que gané la lotería? Ella asintió, aceptando la dureza de mi pregunta. Lo sé, parece conveniente, pero la verdad es que ganar la lotería solo expuso lo que siempre ha estado mal en nuestra familia. Ver cómo mamá y papá intentaron manipularte, cómo están dispuestos a destruirte legalmente, me hizo abrir los ojos. ¿Sabes lo que están haciendo?, pregunté, refiriéndome a la demanda de tutela. Sí, admitió. Me pidieron que testificara contra ti, que contara historias sobre episodios de inestabilidad que nunca existieron. Daniela hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. Me negué, Camila. Por primera vez en mi vida, me negué a seguir su juego. Y ahora estoy tan fuera de su gracia como tú siempre lo estuviste. Su revelación me dejó sin palabras. Era posible que la fortuna que amenazaba con destruir definitivamente mi familia también pudiera, paradójicamente, ser el catalizador para sanar algunas heridas. También sé la verdad sobre Roberto, añadió Daniela en voz baja. Lo escuché discutir con mamá una noche, después de que ganaste la lotería. Estaba furioso, diciendo que había mantenido la farsa durante décadas, y que ahora, la hija de otro hombre iba a quedarse con todo. ¿Y cómo te hizo sentir eso?, pregunté, genuinamente interesada en su respuesta. Confundida al principio, luego furiosa, confesó. No contigo, sino con ellos. Por la mentira, por cómo te trataron, por usarme como la hija legítima para hacerte sentir menos. Somos hermanas, Camila, al menos por parte de mamá. Eso nunca ha cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una conexión genuina con Daniela. No éramos solo hermanas por sangre. Ahora compartíamos la experiencia de ver la verdadera naturaleza de nuestros padres. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Me mudé fuera de casa, respondió. Estoy quedándome con una amiga. Conseguí un trabajo como camarera. Es la primera vez que trabajo de verdad, ¿sabes? Siempre tuve todo servido en bandeja de plata. No pude evitar sonreír ante la ironía. ¿La princesa Daniela sirviendo mesas? Ella también sonrió, aunque con cierta tristeza. Me lo merezco. He sido tan malcriada, tan ciega. Ahora solo quiero encontrar mi propio camino, sin depender de ellos o de ti, añadió rápidamente. No estoy aquí para pedirte dinero, Camila. Solo quería que supieras que no estoy del lado de ellos en esto. Mientras caminábamos por el parque, sentí que una pequeña grieta se abría en el muro que había construido alrededor de mi corazón. No estaba lista para perdonar por completo, pero quizás había espacio para un nuevo comienzo con mi hermana. La audiencia preliminar del caso de tutela se fijó para la semana siguiente. Mariana me aseguró que estábamos bien preparadas,
pero los días previos fueron una montaña rusa emocional. Recibí mensajes amenazantes de mis padres, intentos de reconciliación falsos, y finalmente, una oferta de acuerdo. Retirarían la demanda si yo aceptaba entregarles $20 millones. Ni un centavo, fue mi respuesta a través de Mariana. La traición había ido demasiado lejos. Ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de mi dignidad, de mi derecho a existir sin su control tóxico. La mañana de la audiencia, mientras me vestía con un traje formal que Mariana me había recomendado usar, recibí una llamada de Clara. «Ten cuidado hoy», me advirtió. «Elena y Roberto están desesperados. Escuché que contrataron a un investigador privado para seguirte, buscando cualquier cosa que puedan usar en tu contra. No van a encontrar nada», respondí con confianza. «He vivido una vida tranquila, trabajando duro. No hay escándalos ni secretos oscuros». «Lo sé, cariño», dijo Clara con afecto. «Siempre fuiste la más centrada de la familia, pero personas desesperadas hacen cosas desesperadas. Solo, mantén los ojos abiertos». Sus palabras resonaron en mi mente mientras me dirigía al juzgado. ¿Hasta dónde serían capaces de llegar mis padres en su búsqueda de mi dinero? La respuesta me esperaba en la sala de audiencias, y sería más impactante de lo que jamás hubiera imaginado. El juzgado era un edificio imponente de piedra gris que parecía juzgarte incluso antes de entrar. Mariana me esperaba en los escalones, impecable en su traje sastre negro, con una expresión que mezclaba determinación y preocupación. «Tenemos que hablar antes de entrar», me dijo, guiándome hacia un rincón apartado del vestíbulo. «Han presentado un nuevo documento esta mañana. Están jugando sucio, Camila». Me mostró una carpeta que contenía lo que parecían ser registros médicos. Mi nombre aparecía en ellos, junto con diagnósticos de trastorno bipolar, intentos de suicidio y tratamientos psiquiátricos intensivos que jamás había recibido. «Son falsos», exclamé indignada. «Nunca he estado internada en ninguna institución mental». «Lo sé», asintió Mariana. «Son burdas falsificaciones, pero lo suficientemente convincentes para un juez que no investigue a fondo. Tienen sellos médicos reales y firmas de doctores que probablemente ni siquiera existen». La sangre me hervía en las venas. «¿Cómo pueden hacer esto? No es un delito falsificar documentos médicos». «Por supuesto que lo es», confirmó Mariana. «Y vamos a usarlo en su contra. He solicitado un aplazamiento para investigar la autenticidad de estos documentos. Mientras tanto, conseguí una orden para que se realice una evaluación psicológica independiente». Entramos a la sala donde ya esperaban mis padres con su abogado, un hombre de aspecto severo llamado Esteban Morales, conocido por tomar casos éticamente cuestionables si el pago era suficiente. Elena y Roberto me miraron con una mezcla de desdén y falsa preocupación, como si realmente creyeran su propia mentira sobre mi supuesta inestabilidad. Para mi sorpresa, Daniela también estaba allí, sentada a varios bancos detrás de nuestros padres. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me hizo un pequeño gesto de apoyo. El juez Hernández, un hombre mayor con expresión impasible, revisó los documentos iniciales mientras los abogados presentaban sus argumentos preliminares. Morales pintó un retrato de mí como una mujer mentalmente inestable, cuya condición se había deteriorado gravemente tras recibir una suma de dinero imposible de manejar para alguien en su estado. Describió a mis padres como personas preocupadas que solo querían protegerme de mí misma. Cuando fue el turno de Mariana, su enfoque fue metódico y devastador. «Señoría», comenzó, «estamos ante un caso flagrante de codicia familiar disfrazada de preocupación. Los demandantes no han mostrado interés en el bienestar de mi clienta en décadas, hasta que ganó $250 millones. Curiosamente, su supuesta preocupación coincidió exactamente con este evento financiero. Mariana procedió a cuestionar la autenticidad de los registros médicos, solicitando formalmente que se investigara su procedencia y se verificara con las instituciones mencionadas. Además, continuó, tenemos evidencia de intento de coacción. Presentó fotografías del cheque parcialmente quemado y testigos que habían escuchado las amenazas de mis padres. Esto no es protección. Es extorsión en su forma más pura. El juez Hernández frunció el ceño mientras examinaba las pruebas. Estas son acusaciones muy serias, abogada Vega. ¿Los demandantes tienen alguna respuesta? Morales se puso de pie, visiblemente incómodo. Mis clientes actuaron desde el amor y la preocupación. Quizás sus métodos fueron poco ortodoxos, pero su intención era proteger a su hija. ¿Protegerla quemando un cheque por $250 millones? Preguntó el juez con evidente escepticismo. Era un acto simbólico, intentó justificar Morales, para hacerle ver que el dinero no es lo más importante. Mientras continuaba este intercambio, noté que alguien entraba discretamente a la sala. Era Clara, acompañada por un hombre que no reconocí. Se sentaron junto a Daniela,
intercambiando susurros urgentes. El juez anunció un receso de 30 minutos para revisar los nuevos documentos presentados. Cuando salimos al pasillo, Clara se acercó apresuradamente. «Camila, tienes que conocer a alguien», dijo, presentándome al hombre que la acompañaba. «Este es el doctor Martín Guzmán. Trabaja en el hospital donde supuestamente estuviste internada». El doctor Guzmán, un hombre de mediana edad con expresión grave, me estrechó la mano. «Señorita Rodríguez, cuando su tía me contactó sobre estos registros, quedé consternado. Son falsificaciones que utilizan el membrete de nuestro hospital y una imitación de mi firma. Nunca la he tratado a usted ni he firmado estos documentos». Mariana, que se había unido a nosotros, tomó nota de todo rápidamente. «Doctor, ¿estaría dispuesto a testificar sobre esto ante el juez?» «Por supuesto», respondió. «La falsificación de registros médicos es un delito grave que pone en riesgo la integridad de todo nuestro sistema de salud». Cuando se reanudó la sesión, la presencia del doctor Guzmán cambió completamente el tono de la audiencia. Su testimonio fue demoledor. No solo confirmó que los registros eran falsos, sino que explicó detalladamente cómo podía determinarlo. Inconsistencias en los códigos de procedimiento, sellos desactualizados y, lo más condenatorio, su firma falsificada. «Estos documentos son fraudulentos, señoría», declaró categóricamente. «Y estoy dispuesto a presentar una denuncia formal contra quienes los han fabricado y presentado ante este tribunal». El rostro de mis padres palideció. Su abogado intentó desesperadamente distanciarse de los documentos falsos, insinuando que sus clientes habían sido mal aconsejados por terceros. El juez Hernández, visiblemente indignado, se dirigió directamente a mis padres. «Señor y señora Rodríguez, presentar documentos falsificados ante un tribunal es un delito federal. ¿Tienen algo que decir en su defensa?» Roberto, siempre dominante, intentó mantener la compostura. «Señoría, recibimos estos documentos de una fuente que considerábamos confiable. No teníamos motivos para dudar de su autenticidad». «¿Y quién sería esa fuente?», inquirió el juez. El silencio que siguió fue revelador. Mis padres se miraron entre sí, claramente sin haber preparado una respuesta para esta contingencia. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Daniela se puso de pie. «Señoría, ¿puedo hacer una declaración?», preguntó con voz firme pero temblorosa. El juez, sorprendido, asintió. «Adelante, pero identifíquese primero para el registro». «Soy Daniela Rodríguez, hija de los demandantes y hermana de Camila Rodríguez». Mis padres se giraron hacia ella con expresiones de shock e incredulidad. Elena intentó levantarse, pero Roberto la detuvo con un gesto brusco. «Señoría», continuó Daniela, «mis padres me pidieron que testificara falsamente contra mi hermana. Querían que inventara episodios de comportamiento errático y peligroso que nunca ocurrieron. Cuando me negué, contrataron a alguien para falsificar esos documentos. Los escuché discutirlo por teléfono. La sala estalló en murmullos. El juez golpeó con su martillo, exigiendo orden. Mis padres parecían haber envejecido 10 años en un instante. Morales, su abogado, se distanció físicamente de ellos en la mesa, como si no quisiera ser asociado con lo que estaba ocurriendo. «Señorita Daniela Rodríguez», dijo el juez con severidad, «¿está dispuesta a firmar una declaración jurada sobre lo que acaba de afirmar?» «Sí, señoría», respondió Daniela sin titubear. Lo que siguió fue un desmoronamiento total del caso de mis padres. El juez no solo desestimó su solicitud de tutela, sino que emitió una orden temporal de alejamiento a mi favor y anunció que remitiría el caso de falsificación de documentos a la Fiscalía para su investigación penal. «Este tribunal no tolera el fraude», declaró firmemente, «y mucho menos cuando se utiliza para intentar privar a alguien de su libertad y sus bienes». Mientras mis padres salían cabizbajos de la sala, escoltados por oficiales que les informarían sobre la investigación pendiente, me quedé sentada, intentando procesar lo ocurrido. Había ganado, pero el costo emocional era enorme. Acababa de ver a mis padres exponerse como las personas manipuladoras y codiciosas que realmente eran, dispuestos incluso a cometer delitos graves para conseguir mi dinero. Daniela se acercó a mí, con lágrimas en los ojos, pero también con una nueva determinación en su mirada. «Lo siento tanto, Camila. Debí haber hablado mucho antes». La abracé, sintiendo que por primera vez en nuestras vidas éramos verdaderamente hermanas, unidas no por la manipulación de nuestros padres, sino por nuestra propia elección. Mariana se acercó, interrumpiendo nuestro momento. «Camila, esto no ha terminado. Tus padres enfrentan cargos serios, pero también podrían intentar algo más desesperado ahora que han perdido en el tribunal. ¿Qué recomiendas?», pregunté, repentinamente alerta. «Seguridad.
respondió sin dudar, y quizás considerar una orden de alejamiento permanente. Mientras salíamos del juzgado, noté a un hombre que nos fotografiaba disimuladamente. ¿Quién es ese?, pregunté a Mariana. Probablemente prensa, respondió. Tu caso es de interés público. Millonaria de la lotería enfrenta a padres codiciosos. Es el tipo de historia que vende periódicos. Pensé en todo el camino recorrido desde aquel día en que compré el billete de lotería. El dinero que debería haber traído felicidad había desenterrado las peores verdades sobre mi familia, pero también me había dado algo inesperado: la fuerza para enfrentarlas y, quizás, la oportunidad de reconstruir al menos una relación familiar sobre bases más honestas. Esa noche, mientras cenaba con Daniela, Clara y Mariana en mi apartamento, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero finalmente contesté. ¿Camila Rodríguez?, preguntó una voz masculina que no reconocí. Mi nombre es Antonio Vidal. Era amigo de Miguel Sánchez, tu padre biológico. Tengo algo importante que necesitas saber. Mi mano tembló mientras sostenía el teléfono. Las conversaciones a mi alrededor se desvanecieron y solo podía escuchar mi propio pulso acelerado. ¿Cómo? ¿Cómo me encontró?, logré preguntar. Vi tu caso en las noticias, respondió Antonio. La foto, tu apellido. Te pareces tanto a Miguel que no podía creerlo. Luego escuché rumores sobre una disputa familiar por una herencia millonaria, y los detalles encajaron. Mariana, notando mi expresión alterada, se acercó con preocupación. Le hice un gesto para indicarle que estaba bien. ¿Qué es lo que necesito saber sobre Miguel?, pregunté directamente. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Preferiría hablar en persona. Es complicado. ¿Podríamos vernos mañana? Acordamos encontrarnos en un café céntrico a mediodía. Después de colgar, les expliqué a las demás quién era Antonio. Podría ser una trampa, advirtió Mariana, siempre cauta. Tus padres podrían estar usando esta conexión para acercarse a ti de nuevo. Lo consideré, admití. Pero también podría ser genuino. Necesito saber más sobre Miguel, sobre mi verdadero origen. Te acompañaré, ofreció Daniela, sorprendiéndonos a todos. Si es una trampa, no estarás sola. Y si es verdad, quiero estar ahí para ti. Eres mi hermana. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para el encuentro, recibí un mensaje de texto de un número que reconocí inmediatamente. Mi madre. Dudé antes de abrirlo, temiendo encontrar más manipulación o amenazas. Finalmente, lo leí. Camila, sé que no merezco tu perdón. La ambición y el miedo nos cegaron. Roberto y yo enfrentaremos las consecuencias de nuestras acciones. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, siempre fuiste mi hija. Lo siento, Elena. No respondí. Las palabras parecían sinceras, pero había aprendido a desconfiar de las aparentes disculpas de mis padres. Necesitaría tiempo y espacio para procesar todo lo ocurrido, para decidir si algún día podría haber reconciliación, o si era mejor mantener esa distancia permanentemente. Daniela y yo llegamos al café 15 minutos antes de la hora acordada. Mariana había insistido en que un investigador privado de su confianza vigilara discretamente el encuentro desde otra mesa, por seguridad. Antonio Vidal llegó puntualmente. Era un hombre de unos 60 años, con cabello cano y ojos amables, que me estudiaron con una mezcla de asombro y nostalgia cuando me vio. Eres idéntica a él, fueron sus primeras palabras, mientras se sentaba frente a nosotras. Los mismos ojos, la misma expresión. Presenté a Daniela como mi hermana, y él asintió cortésmente antes de sacar de su maletín un sobre grande de papel manila. Miguel nunca supo de tu existencia, comenzó Antonio, mirándome directamente. Elena terminó su relación abruptamente, sin explicaciones. Él la buscó durante meses, pero finalmente tuvo que aceptar que ella había seguido adelante. Nunca supo que estaba embarazada. Cada palabra era como una pieza de un rompecabezas que comenzaba a completar mi historia. Elena no solo había mentido a Roberto, también había negado a Miguel la oportunidad de conocer a su hija. Miguel se convirtió en un artista reconocido en sus últimos años, continuó Antonio, abriendo el sobre para mostrarme recortes de periódicos y catálogos de exposiciones. No era famoso a nivel internacional, pero sus obras se cotizaban bien en el mercado local. Cuando murió, dejó todas sus pertenencias y derechos de autor a una fundación para jóvenes artistas. Pasé mis dedos por las fotografías de cuadros vibrantes llenos de color y emoción. Era extraño ver el trabajo de un hombre con quien compartía sangre, pero del que no sabía nada hasta hace poco. ¿Por qué me cuenta esto ahora?, pregunté suavemente. Antonio sacó un sobre más pequeño del interior del grande. Porque Miguel dejó algo más.
un testamento personal que solo debía abrirse si alguna vez aparecía un hijo suyo. Me miró intensamente. Nunca perdió la esperanza de que Elena pudiera haber tenido un hijo de él. Me hizo prometerle que si alguna vez descubría algo, actuaría según sus deseos. Me entregó el sobre sellado con manos temblorosas. Mi nombre estaba escrito a mano en el frente. Para mi hijo o hija, si existes. ¿Cómo puede estar mi nombre aquí si no sabía de mí? Pregunté confundida. No es tu nombre específico, explicó Antonio. Es una dedicatoria general para cualquier hijo que pudiera tener. Miguel tenía un presentimiento. Una intuición de artista, como él decía. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta manuscrita y un pequeño sobre adicional. Comencé a leer. A mi hijo o hija. Si estás leyendo esto, significa que existes, y que yo ya no estoy en este mundo para conocerte. No sé si eres hombre o mujer, joven o adulto cuando encuentres estas palabras. No sé si te pareces a mí o a tu madre, quien quiera que ella sea. Solo sé que llevas mi sangre, y eso me llena de una extraña alegría incluso ahora, mientras escribo para alguien que quizás nunca llegue a existir. La vida de un artista no es fácil ni práctica. No tengo grandes riquezas materiales para dejarte, pero te lego algo que considero igual de valioso: mi verdad, mi pasión y mi último deseo. Mi verdad es que amé profundamente y fui amado. Viví según mis propios términos, sin compromisos que traicionaran mi esencia. Espero que tú también encuentres el valor para vivir tu verdad, sea cual sea. Mi pasión fue el arte. Cada pincelada, cada color en mis lienzos, fue una extensión de mi alma. No sé si has heredado esta pasión, pero heredaste mi sangre, y en ella va mi fuego por crear, por dejar una marca en este mundo. Mi último deseo es simple: que vivas libre, libre de expectativas ajenas, libre del miedo que paraliza, libre para encontrar tu propio camino aunque nadie más lo entienda. Con este testamento personal te dejo también la única posesión material que consideré digna de guardar a lo largo de los años: las coordenadas de un lugar especial para mí, donde enterré algo que quizás te ayude a entender quién soy, quién eres tú. Con amor eterno, Miguel Sánchez, tu padre. Junto a la firma había un pequeño mapa dibujado a mano y coordenadas precisas de un lugar en las afueras de la ciudad. Levanté la vista de la carta con lágrimas en los ojos. Daniela me apretó la mano en silencio, su propio rostro también conmovido. ¿Sabe qué hay en esas coordenadas?, le pregunté a Antonio. Él negó con la cabeza. Miguel era misterioso con algunas cosas. Solo me dijo que era algo valioso, no materialmente, sino espiritualmente. Nunca quiso explicármelo más. Sentí una extraña sensación de paz mientras guardaba cuidadosamente la carta. Era como si una parte de mí que siempre había estado incompleta comenzara a sanar. No conocería nunca a Miguel en persona, pero a través de sus palabras, de su arte, podía comenzar a entender una parte esencial de mi identidad. Hay algo más, añadió Antonio, como recordando de repente. La Fundación para Jóvenes Artistas que Miguel creó está pasando dificultades económicas desde hace años. Estamos a punto de cerrar por falta de fondos. Lo miré, entendiendo la implicación no expresada. ¿Me está pidiendo dinero? No, respondió rápidamente. Solo quería que supieras de su existencia. Lo que hagas con esa información es completamente tu decisión. 3 días después, Daniela, Clara y yo viajamos a las coordenadas indicadas en la carta de Miguel. Era una pequeña colina con vistas a un lago, un lugar sereno y hermoso. Siguiendo las indicaciones precisas del mapa, cavamos bajo un viejo roble y encontramos una caja metálica sellada. Dentro había varios cuadernos de bocetos, fotografías antiguas de Miguel en su juventud y un pequeño lienzo envuelto cuidadosamente en tela protectora. Al desenvolverlo, me quedé sin aliento. Era un autorretrato de Miguel, pero con alteraciones sutiles que lo hacían parecer como yo, como si hubiera pintado una versión de sí mismo que anticipaba los rasgos que yo heredaría. En el reverso del lienzo había escrito: para el hijo o hija que nunca conocí, pero siempre soñé, que encuentres tu propio arte en la vida. Ese mismo día, tomé 2 decisiones importantes. La primera fue donar $15 millones a la Fundación de Miguel, asegurando su continuidad y expansión. La segunda, más difícil, fue responder al mensaje de mi madre. Necesito tiempo, escribí simplemente. Quizás algún día podamos hablar, pero no ahora. En los meses siguientes, mi vida experimentó transformaciones profundas. Compré una casa espaciosa pero discreta, donde Daniela se mudó conmigo mientras terminaba sus estudios de arte, una pasión que había redescubierto tras conocer la historia de Miguel. Clara nos visitaba frecuentemente, convirtiéndose en la figura maternal que ambas necesitábamos. Invertí la mayor parte de mi fortuna de forma conservadora,
siguiendo los consejos de Javier, pero dediqué una porción significativa a crear mi propia fundación. La llamé Nuevo Comienzo, dedicada a ayudar a personas atrapadas en relaciones familiares tóxicas a encontrar independencia y sanar. Roberto y Elena enfrentaron cargos por falsificación de documentos y fraude procesal. Recibieron sentencias suspendidas y órdenes de servicio comunitario, en parte gracias a que decidí no presionar por una condena más severa. No buscaba venganza, solo quería paz y distancia. Un año después de ganar la lotería, recibí una invitación para una exposición especial en la galería de la Fundación de Miguel. Era una retrospectiva de su obra, enriquecida con nuevos descubrimientos de cuadernos y bocetos inéditos. La invitación venía firmada por Antonio Vidal y por un nombre que me sorprendió: Daniela Rodríguez, curadora asistente. Mi hermana había mantenido en secreto su colaboración con la fundación, queriendo sorprenderme. Es mi forma de conectar también con él, me explicó cuando la confronté. Después de todo, Miguel habría sido mi padrastro en otra vida, uno mucho mejor que Roberto. La noche de la inauguración, mientras recorría las salas observando los vibrantes lienzos de un hombre que nunca conocí, pero cuya sangre corría por mis venas, me detuve ante una pintura particularmente impactante. Mostraba a dos mujeres de espaldas, mirando hacia un horizonte brillante. Las figuras no tenían rostros visibles, pero algo en su postura, en la forma en que una apoyaba su mano en el hombro de la otra, me recordó a Daniela y a mí. Este es el último cuadro que pintó, dijo Antonio, apareciendo a mi lado. Lo tituló Futuros Posibles. Siempre me pregunté quiénes eran esas mujeres. Sonreí, sintiendo una extraña certeza. Creo que somos nosotras. De alguna manera, él sabía. Al final de la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, me quedé a solas frente al autorretrato de Miguel, el que había encontrado enterrado bajo el roble. Gracias, susurré, por tu verdad, tu pasión y tu deseo. Los llevaré conmigo siempre. El dinero de la lotería había cambiado mi vida, pero no de la manera que imaginé al principio. No me dio la aceptación familiar que secretamente anhelaba. En cambio, me dio la libertad para dejar de buscarla. Me ofreció no solo seguridad financiera, sino la oportunidad de descubrir mi verdadero origen, y con él, una nueva forma de entender quién era yo realmente. La herencia más valiosa no había sido los millones de dólares, sino la herencia de Miguel, la valentía para vivir mi propia verdad. Y mientras contemplaba mi reflejo en el vidrio que protegía su autorretrato, viendo nuestros rasgos fusionados como en una promesa cumplida a través del tiempo, supe que esa era la verdadera justicia y la más dulce venganza, haber encontrado al fin mi propio camino. 5 años después de ganar la lotería, mi vida es irreconocible, pero no por las razones que la mayoría esperaría. Sí, vivo cómodamente en una hermosa casa con vistas al océano. Sí, no tengo que preocuparme por facturas o hipotecas, pero la verdadera transformación ha sido interior, en cómo me veo a mí misma y en las relaciones que he elegido mantener o dejar atrás. La Fundación Nuevo Comienzo se ha convertido en mi pasión principal. Trabajamos con personas que buscan liberarse de relaciones tóxicas, ofreciendo no solo apoyo emocional, sino también recursos prácticos, asesoramiento legal, ayuda para encontrar vivienda, becas educativas. Cada vez que veo a alguien reconstruir su vida después de años de manipulación y abuso emocional, siento que mi propia experiencia tuvo un propósito mayor. Daniela ha florecido de maneras sorprendentes. De la princesa consentida que alguna vez fue, se ha transformado en una mujer independiente y compasiva. Terminó sus estudios de arte y ahora dirige la sección educativa de la Fundación de Miguel, trabajando con niños de comunidades desfavorecidas. A veces, cuando la observo enseñando con paciencia a un pequeño cómo mezclar colores o crear su primera acuarela, apenas reconozco a la hermana que creció a mi lado bajo la sombra del favoritismo tóxico. ¿Sabes qué es lo más irónico? Me dijo una noche mientras cenábamos en la terraza de mi casa, que toda mi vida creí ser la afortunada por tener el amor incondicional de mamá y papá, pero realmente la afortunada siempre fuiste tú. ¿Yo? Pregunté sorprendida. ¿Cómo podría ser afortunada por crecer sintiéndome ignorada y rechazada? Porque eso te obligó a construir tu propio valor, a no depender de su aprobación, explicó. Mientras yo me convertía en un reflejo de sus expectativas, tú te convertías en tu propia persona. Cuando el dinero llegó y todo explotó, tú tenías la fortaleza para sobrevivir. Yo tuve que aprenderla desde cero. Sus palabras me hicieron reflexionar profundamente. Quizás tenía razón.
La adversidad me había forjado de una manera que el privilegio y la complacencia nunca podrían haberlo hecho. En cuanto a mis padres, nuestra relación ha evolucionado de formas complicadas. Después de cumplir con su sentencia y servicio comunitario, Roberto se mudó a otra ciudad. Rara vez hablamos, y cuando lo hacemos, es con una formalidad cortés que refleja la verdad que ambos conocemos. Nunca fuimos realmente padre e hija, y ahora ya no pretendemos serlo. Con Elena, las cosas son diferentes. Hace 2 años, enfermó gravemente, un cáncer agresivo que los médicos descubrieron demasiado tarde. Cuando Daniela me llamó para contármelo, sentí una tormenta de emociones contradictorias: resentimiento, compasión, confusión. Después de mucho reflexionar, decidí visitarla en el hospital. La mujer que encontré apenas se parecía a la madre manipuladora que había intentado controlar mi vida y mi fortuna. Debilitada por la enfermedad y la quimioterapia, Elena parecía haber perdido no solo peso, sino también las capas de orgullo y amargura que siempre la caracterizaron. No esperaba que vinieras. Fueron sus primeras palabras cuando entré a su habitación. Yo tampoco lo esperaba, admití, sentándome junto a su cama. Hablamos durante horas ese día. No fue una reconciliación melodramática como en las películas, con lágrimas y abrazos y promesas de amor eterno. Fue algo más real, más auténtico. Una conversación honesta entre 2 mujeres que compartían un pasado doloroso y complicado. Elena me contó sobre su relación con Miguel, cómo realmente lo había amado, pero temía la incertidumbre de una vida con un artista sin recursos estables. Me habló de su propio padre, estricto y cruel, y de cómo había jurado que sus hijos nunca pasarían las privaciones que ella había experimentado. No estoy justificando lo que hice, dijo con voz débil. Solo quiero que entiendas que no fue por falta de amor, fue por miedo. El miedo te hace cometer errores terribles. No le dije que la perdonaba, porque no estaba segura de haberlo hecho completamente. Pero le dije que la entendía mejor, y que esperaba que encontrara paz. Elena falleció 3 meses después. En su funeral, pequeño y sobrio, me sorprendí llorando genuinamente. No lloraba por la madre que había tenido, sino por la que podríamos haber tenido si el miedo y la ambición no hubieran envenenado nuestra relación. En su testamento, Elena me dejó una caja con fotografías y recuerdos de mi infancia temprana, antes de que naciera Daniela, cuando todavía era su única hija y el centro de su mundo. Entre ellas, encontré una imagen que nunca había visto. Elena, joven y radiante, abrazada a un hombre de cabello oscuro y sonrisa soñadora, que reconocí inmediatamente como Miguel. Al reverso, con la inconfundible letra de mi madre, una simple inscripción: el verdadero amor no siempre es el camino correcto. Esa fotografía ahora ocupa un lugar especial en mi estudio, junto al autorretrato de Miguel y varias obras mías. Sí, mías. Inspirada por la herencia artística de mi padre biológico, comencé a pintar hace 3 años. No busco convertirme en una artista profesional. Pinto por el puro placer de crear, de expresar emociones que las palabras no pueden capturar. La Fundación de Miguel sigue prosperando bajo la dirección de Antonio y el apoyo de Daniela. Cada año otorgamos becas a jóvenes talentos, y hemos abierto una galería permanente dedicada a artistas emergentes. El nombre de Miguel Sánchez, que una vez estuvo al borde del olvido, ahora es respetado en círculos artísticos nacionales. Mi fortuna ha disminuido considerablemente desde aquel día en que gané 250 millones. Entre inversiones en las fundaciones, donaciones a causas que me importan y algunos errores financieros que cometí en los primeros años, nadie nace sabiendo gestionar una fortuna. Ahora poseo menos de la mitad de lo que gané. Y estoy perfectamente bien con eso. El dinero cumplió su propósito. Me dio libertad, seguridad y la oportunidad de descubrir quién soy realmente cuando no estoy luchando por sobrevivir o por la aprobación de otros. Hace 1 año, durante una gala benéfica para Nuevo Comienzo, conocí a Gabriel, un arquitecto especializado en proyectos comunitarios. A diferencia de las relaciones anteriores que había tenido, donde siempre existía la sombra de la duda sobre si les interesaba mi fortuna, con Gabriel fue diferente. No porque no supiera de mi situación financiera, es difícil mantener en secreto ser una ganadora de lotería, sino porque su propia vida estaba ya realizada y completa antes de conocerme. Nuestra relación ha crecido lentamente, con la cautela de 2 personas que han aprendido dolorosamente que las apariencias pueden engañar. Pero cada día me sorprendo confiando un poco más, abriendo mi corazón un poco más. Clara sigue siendo mi roca, la tía que se convirtió en la figura maternal que necesitaba. Hace poco le compré una casa cerca de la mía y nos vemos casi a diario.
Nunca pensé que terminaría mis días viviendo como una millonaria, bromea a menudo. Pero más importante aún, nunca pensé que te vería tan en paz contigo misma. Esa es quizás la mayor ironía de toda esta historia. La tragedia familiar que provocó mi premio de lotería, el intento de mis padres de controlar mi fortuna, el descubrimiento de mis verdaderos orígenes. Todo eso, que en su momento pareció una pesadilla, resultó ser el camino hacia una libertad y autenticidad que nunca antes había experimentado. A veces, en las noches tranquilas cuando el sonido del océano es lo único que acompaña mis pensamientos, reflexiono sobre el extraño viaje que ha sido mi vida, sobre cómo un simple billete de lotería desencadenó no solo riqueza material, sino una cascada de verdades que habían permanecido ocultas durante décadas. Pienso en Roberto, quien nunca pudo amarme como a una hija verdadera, en Elena, atrapada entre el amor verdadero y el miedo al futuro, en Miguel, el artista soñador que nunca supo de mi existencia, pero de alguna manera me dejó el legado más valioso, la libertad para ser yo misma. Y pienso en mí, en la mujer que he llegado a ser. No perfecta, todavía con cicatrices, pero auténtica. Una mujer que aprendió que la verdadera herencia no se mide en millones de dólares, sino en la capacidad de vivir con integridad, de crear conexiones genuinas y de transformar el dolor en algo significativo y útil para otros. La venganza más dulce contra quienes intentaron manipularme no fue retener mi dinero o verlos enfrentar consecuencias legales. La verdadera venganza fue descubrir que su poder sobre mí siempre había sido una ilusión y que mi valor nunca dependió de su reconocimiento. La justicia más profunda no vino de los tribunales, sino de la vida misma, que me dio exactamente lo que necesitaba para crecer. Desafíos que me fortalecieron, verdades que me liberaron, y finalmente, la sabiduría para distinguir entre lo que puedo cambiar y lo que debo aceptar. Y quizás esa es la lección más valiosa de toda esta experiencia, que la verdadera riqueza no está en la cuenta bancaria, sino en la libertad para vivir según tus propios términos, en la capacidad de perdonar sin olvidar, y en el coraje de reconstruir tu vida sobre cimientos más auténticos cuando los antiguos se derrumban. Hoy, mientras contemplo el horizonte desde mi terraza, con un pincel en la mano y un lienzo que poco a poco cobra vida con colores que Miguel nunca llegó a enseñarme, pero que de alguna manera heredé de él, me siento en paz. Millonaria no solo en términos económicos, sino en las cosas que realmente importan: autoconocimiento, propósito y la capacidad de transformar incluso las experiencias más dolorosas en fuentes de crecimiento y significado. Esa, creo yo, es la verdadera definición de éxito. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.